Buenas noches, mi nombre es Natalia Villa, soy de la provincia de Tucumán y pertenezco a la OG 4 de Tafí Viejo. Bueno, en esta oportunidad voy a trabajar sobre las reformas borbónicas y la Ilustración. Bien, las reformas borbónicas y la Ilustración es el tema en el cual nos vamos a concentrar y vamos a desarrollar a partir de este momento. Bien, España hacia fines del siglo XVII atravesaba por problemas políticos y económicos y un serio estancamiento. Toda esta situación acrecentó los conflictos y dio lugar a la crisis en el orden colonial. La crisis colonial surgió fundamentalmente de la incapacidad de la corona justamente de poder atender las necesidades de las colonias en América, produciendo justamente la necesidad de independencia de las mismas. Y esto porque se da con el fin de acrecentar su economía y la capacidad de defensa ante otras potencias. Todo esto se da justamente en el siglo XVII. Esto podemos decir que es como un antecedente de estas reformas. Las reformas borbónicas, como decía, en este panorama justamente la monarquía borbónica intenta revertir esta situación incorporando una serie de reformas. Y estas se llaman las reformas borbónicas. El surgimiento de estas reformas. Las reformas tienen causas y tienen consecuencias. Cabe destacar primero que dichas reformas surgieron dentro de un espíritu de la época, apoyándose justamente en las ideas reformistas de los grupos ilustrados, quienes sostenían que para salir de esta situación era necesario atacar los problemas que lo habían ocasionado. Como les decía, estas reformas surgen en este contexto, justamente en el contexto de la sucesión de las dinastías de la dinastía de los Borbones. Tiene lugar justamente en España y en sus colonias. Y en este sentido España, para recuperarse de esta situación en la que se encontraba, necesitaba reformular las relaciones con sus colonias. Pero para hacerlo, desde esta situación debía recuperar el poder. El monarca debía volver a ocupar el lugar de cúspide y tomar el poder total que hasta ese momento como que los habían desplazado. A partir de esta recuperación del poder por parte del monarca, algunos historiadores van a preferir hablar de un absolutismo ilustrado, en el sentido de que el monarca se encontraba sometido a las leyes morales y a los pactos sociales, mientras que por otro lado va a aparecer otra denominación llamada el despotismo ilustrado, donde el déspota era el tirano que ejercía el poder para su propio beneficio. Bueno, como decía, esta otra denominación en definitiva requería por su parte que justamente requería para su puesta en marcha que el Estado tuviera una mayor presencia, mayor agilidad y justamente una mayor eficacia, que pueda lograr contrarrestar el poder de la Iglesia, el poder de la nobleza, de las corporaciones y de las distintas crisis que vengo mencionando, en las que fueron los antecedentes, los que se dan estas reformas. La Ilustración
La ilustración, como ya lo había mencionado, las ideas de la ilustración van a tener una gran repercusión dentro de España. Justamente porque estas ideas ilustradas tuvieron esta repercusión justamente gracias a que se dio un periodo de una relativa paz, lo que permitió la concentración de los recursos humanos y económicos que antes eran justamente destinados a la guerra. Expertos del siglo XVIII van a sostener que el tema central del pensamiento ilustrado era justamente la educación, puesto que sostenían que las reformas más profundas debían ser desde el cambio justamente de la mentalidad. Las ideas iluministas van a plantear una ruptura con los dogmas y las ortodoxias, partiendo justamente en su lugar desde el racionalismo. Entonces, esta es la idea central que va a marcar la ilustración y que va a calar profundo en las reformas y que va a tener mucha importancia en España fundamentalmente. El alcance de estas reformas lo podemos ver en distintos ámbitos. Podemos ver que las reformas se dieron en la parte administrativa, ya que se crearon dos virreinatos, uno en Nueva Granada y otro el virreinato del Río de la Plata. Otro tipo de reformas que se dieron también fueron las reformas militares. Se crearon ejército y también se dieron las reformas religiosas. La corona consideraba que no podía existir otro poder, ni corporativo ni privado, que rivalizara justamente con el poder del soberano. Por eso es que buscan acotar el poder de la Iglesia y en ese sentido van a realizar algunas reformas religiosas. En lo político van a aumentar el control de España con sus colonias. El aumento de lo político es justamente para tener un mayor control es justamente de las colonias españolas. En lo económico, el desarrollo justamente del manufactureo y de la industria, en este sentido se van a desarrollar como una mezcla de libertad de comercio y de protección e intervención por parte del Estado. Van a surgir fábricas, sobre todo fábricas textiles, de tapices, de cristalerías, etc. En cuanto a lo social, lo que se busca es restar poder a los criollos y para ellos lo que se va a hacer es negarles acceder a cargos de importancia en cuanto a la administración, en el ejército, en la iglesia. Todas estas reformas que se han dado en distintos ámbitos, tanto en lo político como decía en lo social, van a tener como conclusión estas reformas que se sucedieron, dieron lugar a un reajuste en lo social. Reajuste también, esto va a producir que las aspiraciones políticas de algunos grupos vayan cambiando. Y además, todo esto va a crear un descontento en la población colonial. Bueno, más o menos de esta manera, quise hacer una síntesis del tema de las reformas borbónicas. Muchas gracias y de esta manera termina mi presentación.